Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la Biblia. Gracias por estar aquí. Soy el pastor Anthony Araujo, pastor de la Iglesia Adventista. Y si por primera vez has llegado aquí, quiero contarte que todas las semanas hay un video de estudio de la palabra de Dios. Así que te invito a que puedas quedarte suscribiéndote al canal y de esa manera, cada vez que yo suba un video, vas a poder recibir una notificación del estudio que estamos realizando con más de 100,000 personas todas las semanas. Y hace un mes atrás hemos empezado un estudio fascinante sobre el libro del Éxodo. Si tú tienes este material, va a ser de gran bendición, de gran apoyo, pero si no tienes, basta con que tengas la Biblia, como yo la tengo aquí, porque el estudio es capítulo a capítulo. Y en esta semana vamos a continuar explorando sobre las 10 plagas que cayeron de Egipto, pero en esta semana, en este video, específicamente vamos a hablar de la 10ª plaga, que no fue simplemente una plaga. De hecho, hay muchas cosas que tú te vas a centrar en el estudio de esta semana y que no solamente tiene que ver con el pasado, sino también con el presente y con el futuro. Así que realmente es un estudio maravilloso. Así que si tú quieres compartir este video con otras personas, también lo puedes hacer. Envíales el enlace a tus grupos de WhatsApp, a tu familia, a tus amigos, y de todo corazón que a quien llegue este video pueda ser de mucha bendición. Así que, sin más, empecemos nuestro estudio de la Biblia, pero como siempre vamos a pedir la dirección de Dios. Allí donde estás, oremos. Querido Padre, gracias por tu misericordia, por ese gran amor que tienes por cada uno de nosotros. Somos inmerecedores de tu gracia, pero tu Hijo Jesús nos salvó, nos limpió y nos da la oportunidad de poder enfrentar este mundo con esperanza. Por eso que el estudio de esta semana nos lleve a ese objetivo, a mirarte a ti, únicamente a ti, como la esperanza para nuestra vida eterna. Quédate a nuestro lado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Empecemos con el día domingo de la lección, que lleva por título Una plaga más. Y para esto vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la Biblia lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente. Habla ahora al pueblo, que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Una plaga más, eso es lo que Jehová le dice a Moisés. La palabra traducida del hebreo al español para plaga significa golpe, aflicción, puede significar castigo, pero con intención. Es decir, Jehová estaba a punto de dar un golpe diríamos mortal. Mortal porque sería intencional y mortal porque, según Jehová, sería la prueba definitiva para que Faraón dejara libre al pueblo de Israel. Tanto así que Jehová le dice a Moisés: por favor, dile a la gente, a los hebreos, que cuando salgan, porque yo los voy a liberar, dice Jehová, pidan a sus vecinos, que dice el texto bíblico, alhajas, mejor dicho, joyas, cosas de oro, cosas de plata. La pregunta es ¿por qué? Porque antiguamente era necesario que un esclavo que quedaba libre, si es que tenía la posibilidad de quedar libre, no pueda salir a libertad con manos vacías. Ahora piensa por un momento en el pueblo de Dios que había estado esclavo tantos años bajo el dominio de un pueblo como Egipto que no tenía amor por los esclavos. Pues era necesario que al salir de Egipto ellos, los hebreos, salgan con cosas de valor como muestra del trabajo que ellos habían hecho por tantos años. Pero no era solamente esto. Jehová explica en qué consiste la 10ª plaga. Vamos a conocerla y para eso vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice la Biblia: Dijo pues Moisés:
Jehová ha dicho así: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. La 10ª plaga sería una plaga diferente a las anteriores. ¿Por qué? Primero voy a explicar en qué consistía esta plaga. La plaga consistía en la muerte de todo primogénito. Y cuando hablamos del primogénito estamos hablando del hijo mayor, en este caso de la familia real, Faraón, de sus siervos, de todo ciudadano a pie o gente de pueblo, e incluso esto afectaría a los animales. La muerte de todo primogénito de Egipto. Y alguien tal vez en este momento, mientras me está escuchando, se pregunta y dice: pastor, ¿qué clase de amor es este de Dios? ¿Qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tenía el pueblo? ¿Por qué Dios no solo castigó a Faraón? Tu pregunta es válida, es sincera, y hay una respuesta que vas a tenerla más adelante en el video. Lo cierto es que esta prueba sería una prueba o un golpe, vamos a llamarlo así, porque así también se puede traducir, un golpe diferente al resto. ¿Por qué? Porque esta sería la única plaga donde toda la actividad sería únicamente de Jehová. Cuando tú miras las 9 plagas anteriores que ya hemos estudiado, te vas a dar cuenta que hay intervención de Aarón, hay intervención de Moisés porque Dios así lo había dicho, pero en este caso no habría más intervención de ellos. Sería una plaga donde la actividad sería únicamente de Jehová. Sería una plaga de una calidad incluso diferente. ¿Por qué? Porque llevaría al pueblo de Dios a quedar libre finalmente. Cuando ya Dios le dice esto a Moisés seriamente, esta plaga será definitiva, pues estamos hablando de algo que realmente pasa de ser algo que es serio, algo que realmente llega a ser muy, pero muy serio. Si después de 9 plagas que afectaron a Egipto, Faraón no dejó libre al pueblo de Dios, imagínate pues entonces esta 10ª plaga. Tanto así que el versículo número 6 termina diciendo: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Esto era algo muy serio. El texto dice: habría clamor, un clamor que jamás se va a volver a ver. Así que Moisés habló a Faraón. Y es interesante cómo Moisés persigue estas emociones que lo llevan a enfrentar esta cruel realidad. Porque por más que Moisés era un portavoz de Dios, Moisés no dejaba de ser un ser humano y de entender el dolor que esto iba a conllevar a Egipto. El versículo número 8 en la parte final, de hecho, la palabra de Dios dice: y salió muy enojado de la presencia del faraón. Y yo cuando leía este texto me preguntaba: ¿y por qué Moisés salió enojado de la presencia del faraón? ¿Por qué crees tú que Moisés sale enojado de la presencia del faraón? Y te digo esto porque el texto bíblico no lo dice. No dice por qué Moisés salió enojado, pero algunas sugerencias podemos dar. Podría ser porque Moisés estaba cansado de la dureza del corazón de Faraón. O tal vez porque Moisés ya estaba entendiendo el dolor que Jehová iba a causar a gente que sería inocente en la práctica por un pecado que alguien estaba cometiendo, y que tristemente hay pecados que uno comete y termina afectando a mucha gente. Esa es una realidad. Quizá por eso Moisés estaba molesto por la muerte de gente inocente a razón de un faraón, de un rey que tenía un corazón de piedra. La pregunta es: ¿cuántas veces nosotros, con nuestras decisiones equivocadas, hemos afectado a otras personas?
a la familia, a la iglesia, a alguien que tal vez nos miraba como ejemplo, a alguien a quien hemos traicionado su confianza. Realmente da para reflexionar. Lo cierto es que esta primera parte del texto bíblico muestra claramente que Dios siempre avisa antes de juzgar. Dios nunca emite juicio sin avisar. ¿Y cómo Dios avisa? No necesariamente Él avisa diciendo que una plaga va a caer a tu vida, que un golpe o que una aflicción vas a tener que enfrentar. Te avisa con el llamado del Espíritu Santo que te hace todos los días. Cuando el Espíritu Santo habla a tu conciencia. Cuando alguien es usado por Dios para decirte una verdad que necesitas, pero que tu corazón es duro, que tu mente es dura y que está apartando la verdad de tus ojos. Dios no emite juicio sin avisar. Y como vuelvo a repetir, el pecado de uno también afecta a muchos. Tristemente, la responsabilidad espiritual que tenemos no es individual. La responsabilidad que tenemos es colectiva y el faraón no lo estaba entendiendo. ¿Qué pasó después? Te lo cuento en el siguiente día de la lección. Vamos al día lunes de la lección, lleva por título La Pascua. Y aquí vamos a entrar a estudiar el capítulo 12 de Éxodo. Este capítulo es importante, querido amigo. Es muy importante que tú puedas leerlo todo. Yo no lo voy a hacer aquí por cuestión de tiempo, pero sí vamos a abordar 3 de los 4 temas que habla Éxodo capítulo 12. ¿Cuáles son esos 4 temas? Toma nota, por favor. Hay 4 temas que tú vas a encontrar aquí. El primero, el sacrificio pascual. El segundo tema es los panes sin levadura. El tercer tema es ya la ejecución de la 10ª plaga. Y el cuarto tema es la salida triunfal. Así que a partir de este minuto que me estás viendo hasta el final del video, vamos a enfocarnos solo en Éxodo 12. Pero no vamos a ver los 4 temas. Hay un tema que es el cuarto, me refiero a la salida triunfal, que lo vamos a estudiar la siguiente semana. Versículo número 2 de Éxodo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Es decir, lo que está por ocurrir marcaría el primer mes del año para ellos. Acá no dice el mes, pero cuando tú lees el capítulo número 13, el versículo 4, te dice cuál era ese mes. Dice lo siguiente: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Así que, ¿cuál era el primer mes para el pueblo de Dios? Abib. Más adelante Abib se cambiaría por Nisán, pero es el mismo mes. Ahora, ¿qué surgiría? ¿Qué va a pasar o qué pasó en el primer mes? Entonces, el versículo 3 nos da la respuesta. Dice lo siguiente: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Es decir, en el mes de Abib, en el día 10, las familias, cada familia iba a tomar un cordero. ¿Ok? Es más, el versículo 4 dice que si la familia era muy pequeña, podrían juntarse con otra familia y tomar un cordero. Ahora, ¿qué características debía tener el cordero? El versículo 5 da la respuesta y dice lo siguiente: el animal sería sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, ¿cuál era la primera característica del cordero? Sin defecto. Y tú preguntarás: pastor, ¿por qué sin defecto? Vamos a encontrar respuesta de eso. Segundo, era macho no más de 1 año. Ahora, el versículo 6 continúa dando indicaciones. La indicación es la siguiente: que iban a guardar ese cordero hasta el día 14. Es decir, el día 10 tomaban el cordero y el día 14, 4 días después, ¿qué iba a pasar con el cordero? Iba a ser
inmolado. Es decir, el día 14, el cordero que la familia había tomado iba a ser sacrificado. Y puede que haya otra pregunta en tu mente. Pastor, ¿qué culpa tenía ese cordero? Hay respuesta para eso. Vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿qué iban a hacer con la sangre del cordero? Versículo número 7. Está la respuesta. Y dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Es decir, la casa, la puerta o el contorno de la puerta tenía que estar manchada de sangre. Y esa noche, además de que la sangre iba a estar alrededor o al contorno de la puerta, la familia tenía que comer aquella carne asada. Y el versículo 8 dice, con panes sin levadura. Interesante. Alguien dirá, pastor, ¿por qué con panes sin levadura? Hay respuesta para eso. Lo vamos a ver más adelante. Te digo esto porque cuando uno lee todo el texto, uno puede generar muchas preguntas en su mente y está bien. Lo bueno es que la Biblia siempre tiene una respuesta. Ahora bien, el versículo número 11 da una información relevante hasta el día de hoy. Porque dice, lo habéis de comer así. ¿Cómo se iba a comer esa comida? Ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados, con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es decir, no va a haber tiempo para comer tranquilo. Se va a comer apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová. Es decir, en el 14 de Abib iba a quedar para siempre como el día o la fiesta de la Pascua. ¿Está claro? ¿Se entiende? Yo sé que es mucha información, puedes volver a ver esta parte del video, pero yo espero que esté claro. Estoy tratando de hacer preguntas y responderlas para que pueda ser muy, muy sencillo entender esto. Lo cierto que es que el 14 de Abib quedaría como el día de la Pascua de Jehová. ¿Qué pasaría aquella noche? Bueno, el versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios entre los dioses de Egipto. Bueno, ahí está el significado. Que básicamente, y claro, esto no es para alegrarse, tristemente, las únicas familias que iban a preservar a sus hijos primogénitos vivos eran aquellos que habían puesto la sangre del cordero en las puertas. Por eso el versículo número 13 dice, y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, la sangre era sinónimo ¿de qué? Era sinónimo de protección. Interesante. Era sinónimo, diríamos, hasta de vida. Pero más que eso, el versículo 14 menciona lo siguiente. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y a partir de eso, el versículo 15 dice que 7 días se comerían pan sin levadura. Por lo tanto, haciendo un resumen de esto, el principal mes, ¿cuál iba a ser? Abib. El día 10 se iba a tomar el cordero. El día 14 se iba a sacrificar el cordero. Y el día 15 al 21, los 7 siguientes días, era los panes sin levadura. Mejor dicho, 14 de Abib, fiesta de la Pascua. 15 al 21, fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura. Algo que a mí me sorprende y me llama mucho la atención del texto bíblico es lo que dice el capítulo 13, el versículo 13
y 14 que hemos leído. El texto decía que sería un día memorable y se celebrará y se recordará por las próximas generaciones. Entonces, aquí hay una lección de vida para nosotros. Probablemente ni tú ni yo estemos esclavos, ni en el Éxodo, ni enfrentando lo que el pueblo enfrentó. Pero si algo yo puedo resaltar como aplicación, es que hay algo que Dios siempre trabajó con el pueblo, y fue la memoria espiritual. Y cuando hablo de la memoria espiritual, estoy hablando de la clave para la felicidad. Y la clave para la felicidad es recordar siempre los milagros que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque lo que Dios ya ha hecho revela lo que Dios entonces puede hacer. Cuando vivimos sin memoria espiritual, vivimos sin fe. Cuando vivimos sin memoria espiritual, vivimos angustiados. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no sabemos a dónde ir. Por eso Jehová, desde que el pueblo salió de Egipto, o desde que el pueblo ya estaba en Egipto a punto de liberarlos, Dios quiso trabajar con ellos la memoria espiritual. Bueno, esto es la Pascua. Así se instauró esta fiesta, pero hay mucho más que vamos a aprender en el siguiente día de la lección. Vamos al día martes de la lección. Lleva por título Pesaj. Pesaj significa Pascua, es la palabra hebrea para Pascua. Hay textos que llaman la atención, como por ejemplo el versículo número 22, 23, donde aparece 3 veces la palabra sangre, que ya la hemos leído también en versículos anteriores. Yo quiero que en el día martes de la lección podamos resaltar y responder una pregunta. ¿Qué papel desempeñaba la sangre en esta celebración? ¿Por qué la palabra sangre se repite tanto? ¿Por qué es tan importante esto? Y lo siguiente es, ¿a qué se refiere o qué significado tiene la muerte del Cordero de la Pascua o el Cordero Pascual? Entonces, para entender esto, lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Levítico capítulo 17. Vamos a ir allí y vamos a leer el versículo número 11. La Biblia dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está. Sangre es sinónimo ¿de qué? De vida. Y era lógico, porque la única manera de que los primogénitos vivan era gracias a ¿qué? A la sangre del Cordero. Ahora, la sangre del Cordero no solamente era sinónimo de vida. Lo vimos en el día anterior, según el versículo número 13, es que la sangre del Cordero era protección. Entonces hay 2 conceptos interesantes. Protección para rescatar y vida para no morir. La pregunta es, ¿a quién representaba el Cordero de la Pascua? Cuando nosotros leemos la Biblia en 1 Corintios 5:7, vamos a encontrar lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Aquí está la respuesta. Aquí está el significado de aquella fiesta. Cristo Jesús. Así como la sangre del Cordero dio vida a los primogénitos de Israel, la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, te da vida eterna. Así como la sangre del Cordero era protección y era sinónimo de rescate, la sangre de Cristo Jesús fue el pago para el rescate de tu liberación de la esclavitud del pecado. Y con esto, yo quiero mencionar algunas cosas que dejé como preguntas en el texto anterior. ¿Por qué el Cordero tenía que ser sin defecto? Pues veamos qué nos dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, el único que podía liberarnos de la esclavitud del pecado era alguien que no había pecado.
Era alguien que no tenía mancha en sí, que no tenía defecto en sí. Por lo tanto, ese cordero que se sacrificó en la 10ª plaga, sin mancha, sin defecto, era sinónimo del verdadero cordero que vendría a liberarnos de la esclavitud del pecado y que también tenía que venir y vivir sin mancha y sin contaminación. Llama mucho la atención porque cuando nosotros vemos Levítico o Éxodo, capítulo número 12, el versículo 46 menciona un detalle importante acerca de la muerte del cordero. Dice lo siguiente: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebrarás ningún hueso. Interesante dato. El cordero que se sacrificaba, que se comía, no tenía que quebrársele ni un solo hueso. Y cuando tú vas a la Biblia, en Juan capítulo 19, en el versículo número 36, dice la palabra de Dios: pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Es decir, así como el cordero pascual no se le quebró hueso, Cristo, cuando fue muerto y crucificado, tampoco se le quebró hueso. Es más, Cristo murió en la semana de la Pascua. De esta manera, estamos dando el significado a la Pascua. Por eso te digo, la Pascua no es cosa del pasado. Era también cosa del presente, y me refiero al tiempo de Jesús, y del futuro a nuestro tiempo. ¿Por qué? Ya te lo cuento en el siguiente día de la lección. Vamos al día miércoles de la lección. Pasar la antorcha es el título. Y para esto vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Dice la Biblia lo siguiente: y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando Jehová pensó en la liberación, Jehová no pensó únicamente en los que serían liberados o rescatados. Jehová pensó en los hijos de ellos, y en los nietos de ellos, y en ti y en mí. Porque cuando la lección habla de pasar la antorcha, yo utilizaría otra expresión más teológica, pero que tal vez podría entenderse mejor. Y me refiero a la transmisión intergeneracional de la fe. Lo que te mencioné hace un momento. La memoria espiritual. A mí me gustan mucho estos versículos, porque Jehová sabía que hacer esto era sui generis. Hacer este rito en un momento donde ellos no eran liberados. Lo que Jehová les dice es: festejen siendo esclavos. Jehová no esperó a liberarse, a que sean libres, mejor dicho, para que festejen o celebren la fiesta. ¿Qué dice entonces de esto? Que celebrar la fiesta de la Pascua era sinónimo de fe. Por eso, yo te digo algo, mi amigo. No esperes ver milagros para tener paz en tu corazón. No esperes que tus problemas se acaben o pasen para que puedas adorar a Dios. Muchas veces queremos ver milagros antes de seguir a Jesús, pero así no funciona la vida cristiana. Muchas veces queremos milagros antes de tener fe o mostrar fe, y así no funciona. La vida cristiana es avanzar por fe y dejar que Cristo obre milagrosamente. Eso fue lo que Dios le enseñó al pueblo. Celebren por fe, porque yo los voy a liberar. Y ellos obedecieron. Por eso el texto dice que ellos adoraron a Dios. Pero parte de esta adoración
es aprender a transmitir el milagro a otros. Por eso, Éxodo 20, versículo 26 y 27 dice que la Pascua entonces debía ser una herramienta pedagógica ¿para quiénes? Para las generaciones. Es decir, recordar el hecho era poder vivir con esperanza de que Jehová siempre iba a estar haciendo un milagro más para el pueblo. Y aquí yo quiero compartir 3 lecciones para ti. La primera es que la fe, querido amigo, no se hereda. La fe se cuenta. No es porque tú seas un padre de familia, una madre de familia, un joven que tiene fe en su vida, porque la fe nace del estudio de la palabra de Dios. La fe no nace de una oración. Yo no quiero que malentiendan esto, pero Pablo es muy claro cuando él dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe se aumenta, la fe madura, la fe crece cuando estudiamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están los milagros que Jehová ha hecho en esta tierra. Entonces, la fe se tiene que contar, la fe se tiene que explicar. Yo no puedo pensar que porque mi papá o mi mamá, mi padre o mi madre son hombres de fe o son padres de fe, yo automáticamente voy a tener fe. No funciona así. Yo necesito acrecentar mi fe. ¿Y de qué manera uno puede acrecentar la fe? Contando a otros los milagros de Dios. ¿Qué más dice el texto bíblico? Que la redención, lo que experimentó Israel, que era liberarse de la esclavitud, y lo que tú y yo ya hemos experimentado por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, a eso me refiero con la redención, no es un asunto emocional. La redención no es un recuerdo emocional. No malentiendas, no quiero decir que no está bien emocionarse. Claro que hay que emocionarse. ¿Cómo no vamos a emocionarnos de que cuando nuestra vida estaba prácticamente deshecha y sin esperanza, Cristo Jesús vino como héroe? Claro que hay que emocionarse, pero no solo hay que emocionarse. Tiene que ser una práctica espiritual colectiva. ¿Qué significa que sea colectiva? Que necesitas hablar a otros de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo tercero que resalto en estos versículos que hemos leído es la actitud que tomó el pueblo cuando entendió que esto tenía que hacerse intergeneracionalmente. La actitud que tomó el pueblo cuando comprendió que estaba a punto de ser rescatado de la esclavitud de Egipto, cuando la vida de ellos prácticamente no tenía futuro. Cuando creyeron que toda la vida iban a ser esclavos y que así iban a morir. ¿Qué actitud tomaron? El versículo número 27 dice que el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes por la fe tu redención, vuelvo a repetir, cuando comprendes la fe, ¿cómo se comprende la fe? Estudiando la Biblia. Cuando tú estudias en la Biblia el plan de la salvación, no hay forma de que tú no adores a Dios. Es más, no hay forma de que tú desobedezcas a Dios. Porque cuando tú entiendes el valor de la cruz, te darás cuenta que ni toda tu obediencia será suficiente para pagar lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Por eso, si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y llegamos al día jueves de la lección. El título es El juicio divino y vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice la Biblia: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales.
Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos, todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Tan solo leer esto genera dolor. Dolor, tristeza, porque la decisión de uno trajo consecuencias para todo un pueblo. Cuando uno hace una lectura limitada del texto, limitada de la historia, uno puede llegar a concluir que Dios fue un Dios malo, un Dios malvado, un Dios injusto. Pero luego de estudiar estas primeras 4 lecciones, y especialmente esta y la anterior, te habrás dado cuenta de que fueron muchos llamados que Dios hizo al faraón, y que simplemente Faraón no quiso responder al llamado de Dios. Es triste porque el faraón perdió la oportunidad de ser él el héroe, de aparecer en la historia del mundo como un rey, al igual que Nabucodonosor, que abrió su corazón a Dios. Pero desde el primer enfrentamiento, cuando el faraón dijo, ¿quién es Jehová para obedecerle y para dejar ir a este pueblo? Pues Jehová respondió con evidencias, yo soy Jehová. Y aunque uno podría pensar que los juicios de Dios no son juicios justos, en realidad estos juicios eran proporcionales. Porque cuando nosotros hacemos un historial de estas 4 primeras lecciones, ¿quién fue el primero que mandó a matar a los primogénitos o a todos los niños varones hebreos? No fue el faraón. ¿Te das cuenta? El primero en mandar a matar a los hijos fue el faraón, quien mandó a matar a los hijos de Israel o a los hijos del pueblo hebreo. Simplemente Jehová estaba pagando de la misma manera como ellos habían actuado. A veces pensamos que Egipto no era un pueblo malvado, pero Egipto era un pueblo que esclavizaba, que era un pueblo que mataba, que era un pueblo que por tantos años le hizo daño al pueblo de Dios. Y cuando el ser humano se mete con la niña de sus ojos, de Jehová, sufre las consecuencias. Por eso te digo, deja que Dios haga juicio en tu vida. Si estás siendo o sufriendo injustamente, maltratado injustamente, los juicios de Dios son perfectos. Es así. Lo cierto es que el juicio de Dios también mostró lo siguiente, que ningún dios egipcio era verdadero, que ningún dios egipcio era suficiente, que ni Faraón, considerado un dios egipcio, era suficiente. Todos los dioses cayeron uno por uno. Ni siquiera el Dios de la vida, ni siquiera el Dios de los nacimientos, ni siquiera el Dios de la protección ante la muerte. Nada. Todo cayó. Porque el único Dios verdadero fue Jehová. Y sigue siendo Jehová. Por eso, yo quisiera reflexionar en este día de la lección, en las decisiones que estamos tomando. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Tú puedes decir, pastor, mire, en mi vida financiera o en mi vida emocional, no pienses financieramente, no pienses emocionalmente, no pienses espiritualmente, porque tú y yo somos un ser indivisible. Lo que te afecta emocionalmente, te afecta espiritualmente. Lo que te afecta espiritualmente puede afectarte emocionalmente. Lo que te afecta económicamente puede afectarte físicamente. Por eso, no permitas que tu corazón se cierre a la voz de Dios.
a la voz del Espíritu Santo que te habla, que te llama, que te dice que no es el camino por donde andar, que te muestra cuál sí es el camino a seguir. No cierres tu corazón a la voz del Espíritu Santo, porque cuando el ser humano cierra el corazón a la voz del Espíritu Santo, no solamente sufre quien cerró el corazón, sufre la familia, sufre la iglesia. Porque el crecimiento en la vida espiritual tiene que ser también colectiva. Por eso, la lección de esta semana puede ser una de las más duras que vamos a estudiar. Pero los juicios de Dios son necesarios. Pero recuerda que Él jamás juzga sin avisar. Habla a tu corazón, habla a tu mente. No permitas que tu corazón esté cerrado a la voz de Él. Mira por dónde andas, evalúa tu vida y deja que el Espíritu Santo te conduzca cada día. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? El pueblo de Dios salió libre, pero hay mucha cosa interesante que pasó cuando ellos salieron de Egipto. Y de eso vamos a estudiar la siguiente semana. Así que si no quieres perderte el siguiente video, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal, dar un like o un me gusta, porque de esa manera vamos a llegar a mucha más gente en esta red social que necesita un mensaje de esperanza. Nos vemos la siguiente semana. Y en los comentarios, cuéntame qué te pareció la lección, qué otras lecciones tú has podido extraer de tu estudio de la semana para que las demás personas que lean los mensajes también puedan beneficiarse. Si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.